ustedes. La Universidad Autónoma del Estado de México, en coordinación con la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a la presentación Las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias Penales y la Formación Jurídica Adversarial, impartida por el doctor Héctor Manuel Guzmán Ruiz y los magistrados Rubén Arturo. Por favor. Nos acompañan en el Presidium magistrado Ricardo Paredes Calderón, ponente de este evento. Magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, ponente de este evento. Doctor Héctor Manuel Guzmán Ruiz, moderador y presentador. Doctor en Derecho, Hiram Raúl Piña Livien, subdirector de esta Facultad de Derecho. Presidiendo este evento, la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de esta Facultad de Derecho, y quien a continuación nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, estimados estudiantes, profesores, distinguidos invitados. Buena tarde. Saludo con mucho gusto la presencia del doctor Manuel Guzmán Ruiz, secretario técnico de la Unidad de Consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal. Saludo al magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, integrante del primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Al magistrado Ricardo Paredes Calderón, integrante del tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, y a nuestro subdirector académico, el doctor Hiram Raúl Piña Livien, quien nos acompaña en este evento. Quisiera yo agradecer también la labor del maestro Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, quien nos ayudó en la organización de este evento para ustedes. Es para mí un honor darle la más cordial bienvenida a este primer evento académico del semestre 2023B de la Facultad de Derecho, con el que les damos la bienvenida a nuestros estudiantes y a nuestros profesores con todo el gusto de cada semestre, esperando que este sea un proceso de enseñanza-aprendizaje que los llene a ustedes de conocimientos. En esta ocasión nos complace hacer la presentación de las guías judiciales de conducción de audiencias penales y la formación jurídica adversarial. Agradecemos la invitación que nos hizo la Unidad de Consolidación del nuevo modelo de justicia penal del Consejo de la Judicatura Federal, que se enmarca en la importante reforma constitucional del 18 de junio de 2008. Hemos platicado también con el doctor Manuel Guzmán la posibilidad de seguir continuando con este proceso de capacitación, tanto para nuestros alumnos como nuestros profesores, a través de un sistema continuo. Vamos a explorar que esto se pueda llevar a cabo, que ustedes reciban mayores herramientas. Yo les comentaba a nuestros invitados, una de las materias favoritas de nuestros estudiantes es la materia penal, y ojalá que nosotros logremos conciliar la división entre la teoría y la práctica y darles más herramientas prácticas que fortalezcan su formación, para que al egresar de la facultad tengan más herramientas para incorporarse al ámbito laboral. Este evento, además de marcar el inicio de un semestre lleno de aprendizaje y descubrimiento, también representa una oportunidad única para estrechar lazos con una institución tan importante en el ámbito de la justicia. Nos sentimos honrados de contar con la participación de los magistrados, del doctor Héctor Manuel, quien abren un espacio en su agenda para compartir con nosotros sus conocimientos, pero también este proceso de elaboración de las guías judiciales, que están elaboradas como una herramienta práctica, no solamente para los defensores, sino también para las personas juzgadoras. Nos comentan que los utilizan los fiscales, inclusive las personas que han sido, que son imputadas de un delito. Entonces, nosotros sabemos que la transformación
hacia un sistema procesal penal, acusatorio y oral en nuestro país ha sido un gran reto y con el objetivo de promover una justicia moderna, transparente y respetuosa, es no solamente la entrada del sistema judicial, sino también la capacitación que nosotros recibamos en este. Entonces, este evento es muy importante. Yo espero que ustedes saquen lo máximo de nuestras visitas, de las personas que nos acompañan, que se integren al diálogo, al debate y que acepten esto como una invitación a seguir cursando de manera eficiente sus programas. Sobre todo ahorita tenemos alumnos de quinto semestre que están cursando delitos en particular. Esperamos que esto sea una herramienta útil, complementaria a lo que están ustedes estudiando en las aulas. Yo los invito a todos a aprovechar al máximo esta conferencia y participar activamente en las discusiones y las preguntas que van a surgir durante la presentación. Esperamos que esta sea una experiencia que los enriquezca, inspire y motive. Bienvenidos nuevamente a este semestre. Muchas gracias a nuestros invitados. Esta es su casa, queda abierta la invitación para que de manera continua estén con nosotros. Ojalá que sí podamos seguirnos capacitando y pues mucho éxito a todos. Gracias. A continuación me permitiré dar lectura de la semblanza curricular de nuestros ponentes y nuestro moderador. Magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal y maestría en Ciencias Jurídico-Penales con especialidad en área jurídico-penal, ambos con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha realizado diversos estudios en las universidades de Sevilla, en Barcelona, España, así como en la Universidad Panamericana, entre otras. Se desempeñó como juez de distrito de 1994 a 1998 y desde 1998 es magistrado de circuito y actualmente integra el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Asimismo, es autor de la obra El debido proceso legal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con el prólogo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por la editorial Porrúa. Pido atentamente reconozcamos su destacada trayectoria con un fuerte aplauso, por favor. Magistrado Ricardo Paredes Calderón, doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y magistrado de circuito, especialista en Derechos Humanos, Derecho Penal, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Perspectiva de Género. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 30 años de carrera judicial, ha sido juez de distrito y desde el año 2004, magistrado de circuito. Actualmente es integrante del tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Ha publicado como autor los libros Las medidas cautelares en el sistema de justicia penal acusatorio, un análisis teórico-práctico, los datos de prueba ilícitos en el control de la detención y la investigación complementaria en el proceso penal acusatorio. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Doctor Héctor Manuel Guzmán Ruiz, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con estudios de licenciatura en Filosofía, en Derecho y en Lengua y Literatura Hispanoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y de Ciencia Jurídica por la Universidad Panamericana, doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana y de postdoctorado en la Universidad de Navarra. Es autor de diversos libros y artículos de investigación publicados en México y en el extranjero. Es docente de licenciatura y posgrado.
Se ha desempeñado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente es secretario técnico de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal. Ha coordinado los trabajos para la generación de las guías judiciales de la conducción de audiencias penales y las guías judiciales para la valoración de la prueba pericial. Un aplauso, por favor. En este momento, las autoridades de nuestra facultad pasarán a ocupar sus lugares en la primera fila de este recinto para dar inicio a la disertación de esta presentación. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Manuel Guzmán Ruiz. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todas y todos ustedes. Es verdaderamente un gusto estar por acá. No me dejarán mentir los magistrados. Era algo que hace años, más o menos 4 años, casi que soñábamos, que pudiera llegar un día en donde estas guías estuvieran terminadas, estuvieran publicadas y que alcanzaran a los que consideramos son los y las destinatarios y destinatarias privilegiados de estos materiales. La capacitación, cualquier educación es muy compleja de medir. Es difícil generar indicadores para evaluar el impacto de la capacitación para el trabajo. Y no obstante, es demasiado concreto a la vez advertir en dónde sí hay educación y en dónde no la hay, ¿no? Basta con identificar cosas tan básicas como la limpieza en las calles, ¿no? Es un aspecto de educación. Y es muy evidente en los lugares, las ciudades, los países donde la gente tiene esa educación que hace que atravesemos por las esquinas, que todo esté limpio, ¿no? Que no haya delitos, muchas cosas. Y otros en donde eso no se advierte. En el ámbito del nuevo sistema de justicia penal nos pasa un poco lo mismo. Tenemos un sistema que empezó plenamente en el año 2016, que ya va hacia la década de plena implementación. Ya no hablemos de los founding fathers, ¿no? De los padres fundadores del sistema, como fue el Estado de México precisamente, junto con Oaxaca y Chihuahua, que tienen más años todavía, y sin duda que se nota el liderazgo de la justicia local en la materia. Incluso ahora que estamos ya en el tránsito hacia la justicia laboral, muchos tribunales de otras entidades federativas están viniendo al Estado de México para advertir las mejores prácticas. No obstante, comprensiblemente quizás, ¿no? Los pterodáctilos, así como uno que se formó en el sistema tradicional, pues razonablemente arrastramos ciertas inercias, nos preparamos para un derecho escrito, estudiamos el derecho a partir de la ley. No sería lejano afirmar que en nuestro país se ha enseñado y todavía se enseña el derecho a partir de la ley. Nosotros estudiamos leyes. Y pues por ahí profesores ya con más iniciativa, digamos, pues nos acercan criterios de jurisprudencia, ¿no? Trabajamos algunas otras cosas que permiten ir acercándonos, ¿no? Yo recuerdo un maestro que tuve hace muchos años, ¿no? Que no sé si era un ejercicio de honestidad o de cinismo, decía algo así como, aquí yo les enseño esto, ¿no? Pero ya la realidad les mostrará que el derecho es bien diferente. Entonces, la cuestión está en que tenemos un sistema que se rige por unos principios que demandan actuación oral, que demandan que esto de ser abogado se parezca más a ser un actor de arte dramático, ¿no? A trabajar en obras de teatro. Hay un escenario, hay personajes, hay roles y hay un público. Incluso aunque las salas estén vacías, debería de haber un público. Y realmente los perfiles como los de mi generación no se formaron así.
Entonces es comprensible, ciertamente, ¿no? No justificable quizá, pero sí comprensible, que en las salas de audiencias hoy en día, a lo largo y ancho del país, haya un ejercicio excesivo de la lectura, que se dependa mucho de la lectura, que los debates no sean tan ágiles, que no vayamos al punto. Cuando llegan a ver audiencias mexicanas, jueces de sistemas que tienen mucha tradición, ¿no? Los norteamericanos, los puertorriqueños, pues entre broma y serio nos dicen, es que en lo que duró esta audiencia de, no sé, de procedimiento abreviado, yo ya hubiera hecho 20 audiencias. Y es verdad, ¿no? O sea, si uno ve las audiencias en otros lugares, son muy desformalizadas, a lo que va todo el mundo, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Nosotros debemos de ser, digamos, comprensivos con nosotros mismos, no ser tan duros. Estamos empezando. Ya llevamos unos años, pero seguimos empezando, esa es la realidad. No obstante, las generaciones de los operadores en formación, que son todas y todos ustedes, pues digamos que tal vez ya no puedan invocar este tipo de justificación, ¿no? Pues es que querían, yo estudié en los 90s y pues no había sistema y así pude, ¿no? Ustedes ya tienen en su formación, digamos, un sistema que ya los precede. Entonces no es deseable, desde luego que no lo es, y es ahí donde es tan importante la participación de los señores magistrados que están aquí a mi costado, de pues este acto pues casi que de altruismo, de hacer un esfuerzo bien grande por decir hay que detener esta inercia. Ustedes que vienen empezando, pues ahora sí que qué culpa tienen, ¿no? Del sistema anterior y de sus fracasos, y del sistema actual y los pasos que necesitamos dar para consolidarlo de una manera plena, que funcione como debe de funcionar, que las audiencias sean ágiles, que las partes vayan al punto, que los jueces conduzcan las audiencias de una manera eficiente, con calidad, que les generen certeza a las partes sobre el contenido mínimo de las decisiones de cada audiencia y que las personas realmente puedan acceder a la solución de sus problemas de manera rápida. Entonces, las guías de conducción que hoy tenemos el gusto de comentar con ustedes buscan eso, en realidad. Son un libro, como los que están ahí, pero en realidad son una herramienta de política pública que fue pensada así por el Poder Judicial de la Federación. Lo que involucran estas guías es el trabajo de 4 años de personas juzgadoras, de centros de justicia penal federal, de juzgado de distrito de amparo, de tribunal colegiado. En ese entonces el unitario de apelación era una sola persona, ahora ya son 3. Digamos, tribunal unitario y tribunal colegiado para la dimensión de la apelación y el amparo directo. Entonces, más o menos, se conformaron grupos de 8 integrantes, 6 federales, 2 locales de la Ciudad de México y de Puebla. Trabajaron por espacio de 3 años, primero en sesiones presenciales y luego por videoconferencia. Y estas sesiones de videoconferencia eran 2 veces a la semana, 2 horas a la semana. Tuvimos 3 grupos de trabajo. El grupo 1 se encargó de desarrollar las guías para la etapa inicial, el grupo 2 para las guías de etapa intermedia y juicio, y tuvimos un tercer grupo que desarrolló las guías de justicia para adolescentes. Entonces, alguna vez me di a la tarea de hacer la cuenta y solo de personas juzgadoras, todos estos trabajos equivalieron a 16,000 horas de trabajo persona. Esto duró años, ya ni hablar del personal de apoyo que estuvimos acompañando. Estas guías se socializaron, se revisaron por fiscales, por defensores públicos, por jueces de control y de enjuiciamiento local, a través de una plataforma que se desarrolló en el Consejo para recibir online comentarios. Fueron más o menos 2,400 comentarios, de forma y de fondo, todos y cada uno de ellos atendidos uno por los grupos de trabajo. Entonces, como pueden ver, hay un trabajal detrás de todo esto,
porque la finalidad de estas guías es que sean, como parece que ya lo están siendo, pues el Protocolo Nacional de Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Estas guías lo que hacen es dar el paso a paso, son un checklist de las audiencias tanto nominadas como innominadas del Código Nacional. Los grupos de trabajo lo primero que hicieron fue sentarse y hacer el listado de posibles audiencias. Ese listado cambió a lo largo de los años. Las audiencias del Código Nacional y del Sistema de Adolescentes, podemos afirmarlo con esta claridad, son 143. ¿Cómo lo sabemos? Porque está en las guías. ¿Sí? Entonces, la ventaja de estas guías es que ustedes pueden de verdad tomar las guías, descargarlas en la página del Consejo de la Judicatura, tal cual le ponen guías de conducción de audiencias penales y ahí les aparece el link. Hay un código QR que tal vez podamos mostrarles en la parte final para que de una vez descarguen las guías. Y estas guías les sirven para litigar en el fuero común y en el fuero federal. Pueden agarrar su guía e ir a la Ciudad de México y presentarse a una sala de oralidad y va a estar bien. Pueden ir a Tijuana, va a estar bien. Pueden ir a Cintalapa de Figueroa, en Chiapas, y va a estar bien. Porque no son la opinión de un grupo ahí de sabios, por más que sean sabios los señores, no son su opinión. Una pauta de trabajo expresa fue que estas guías no debían contener opiniones doctrinales, sino la interpretación más apegada al sentido literal de la norma jurídica. Ya nos van a dar un poco más de detalle de cómo se hicieron estas guías, porque la misión y la visión de estas guías es generarle certeza a las partes, que no importa el centro de justicia, no importa el juez, no sean 10 cosas o 7 cosas o 12 cosas las que las partes deban de introducir a la audiencia, sino que exista certeza de que son 5 cosas nada más. Las audiencias se hacen largas, se hacen cuellos de botella, porque no existe certeza de qué me va a pedir el juez. Entonces el postulante, pues con razón, va a decir, no, pues yo me voy a ir a la segura porque pues ya ahí en vivo y a todo color. Luego aparte hay jueces que pues, hasta les da por regañar y entonces pues no, o sea, yo voy a ir preparado, yo voy a llevarme todo esto para lo que se ofrezca y yo voy a decir 17 cosas y vámonos. Entonces no, la idea es que exista plena certeza, no importa quién, no importa dónde, no importa si se es fiscal, si se es defensor, si se es juez o jueza del fuero común o del fuero local, de que la audiencia tal requiere que las partes expongan 3 cosas y nada más. Que la fiscalía intervenga 2 veces para decir esto, para decir aquello. Esa trazabilidad, que es la palabra que trajimos por años con estos ejercicios de las guías, es lo que permite justamente la consolidación del sistema. Seguro con áreas de oportunidad, siempre habrá necesidades que atender, pero hoy por hoy en todo el país hay salas de oralidad. Hay personas juzgadoras que atienden esas salas. Tenemos procedimientos, tenemos unidades de seguimiento de medidas cautelares. Digamos que el sistema ahí está, pero el punto relevante hoy en día del sistema tiene que ver con, nada más y nada menos, la vigencia de los principios constitucionales del sistema. Que cuando hablamos de inmediación, no involucre que solamente haya un juez en la audiencia, ¿no? Que ya sería mucha ganancia porque antes pues, no los teníamos, sino que realmente la audiencia vaya conforme a su naturaleza, que el principio de contradicción sea robusto, que el juez no tenga que tomar una decisión pues a partir de el uso más o menos intensivo de la imaginación para llenar las lagunas de la información que las partes no le están proporcionando. Que con el principio de publicidad, las y los alumnos universitarios se acerquen a las salas de audiencias. Si me permiten, al final les voy a hacer unos comerciales de unas cosas que estamos trabajando desde el Consejo de la Judicatura, justo pensadas en específico para ustedes. Entonces, estos minutos han sido solo el prolegómeno para que los verdaderos artistas de esto nos den pues la perspectiva de estas guías. Entonces, si no tuvieran inconveniente, le pediríamos
al magistrado Paredes Calderón que haga el uso de la voz, por favor. Muchas gracias, gracias por la invitación, señora directora María José, subdirector Irán Raúl, a Héctor, en verdad a mi compañero y amigo magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, que lo decía hace un rato, es una institución en el Poder Judicial Federal y en este circuito él es el magistrado decano de aquí de Toluca, y bueno, es maestro de muchas generaciones, seguramente ustedes lo han escuchado o han tomado clase con él. ¿Y por qué es? Yo le decía a la señora directora hace un rato que yo venía muy emocionado, estoy muy emocionado de estar aquí. Yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuando vi, pues me recordó mucho a mi facultad, ¿no? Aunque no sé si esté más bonito aquí o Ciudad Universitaria, pero la verdad tienen un plantel muy bueno, un auditorio, unas aulas de clase muy dignas, muy bonitas, la verdad qué padre. Recordé mi época de estudiante cuando los veía caminar, y ahorita que los veo sentados aquí, esa etapa que vivimos como estudiantes, que yo les hago una recomendación, aprovechenla, porque no se vuelve a repetir, ¿no? Eso que ustedes viven todos los días, esta época, creo que es de las épocas más bonitas que hay en la vida. Entonces, disfrútenla, disfruten a sus maestros, disfruten a sus compañeros, amigos, en verdad que los envidio. ¿Por qué me emocionaba venir aquí? Que como decía Héctor hace un momento, realmente cuando nosotros empezamos este proyecto, creo que pensábamos mucho en ustedes, ¿no? En su generación. De alguna manera, me parece que las esperanzas de México, las esperanzas de la justicia están puestas en ustedes, ¿no? De alguna manera nosotros fuimos formados bajo una educación, un sistema diferente, de un sistema procesal que pues tuvo muchas dificultades y muchos defectos y que de alguna manera con este nuevo sistema de justicia se pretende que acabemos con todo eso que existió, ¿no? Entonces creo que de alguna manera el estar con ustedes, el que poderles transmitir todas estas inquietudes, todos estos procedimientos que llevamos a cabo para lograr este producto final, creo que estar aquí se logra un poco objetivo que nos planteamos cuando iniciamos este proyecto. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, y pues sí, está padre, les costó mucho trabajo, le dedicaron mucho tiempo, pero ¿de qué nos va a servir estas guías a nosotros? ¿O en qué nos va a beneficiar? ¿O cómo las vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces, creo que aquí ahorita sería imposible irnos guía por guía y estar estableciendo cuáles son las bondades o virtudes de cada una de ellas. Yo creo que al final yo lo que podría decir, ¿en qué nos puede beneficiar? Un poco, yo le platicaba a la directora que yo cuando era estudiante y nos cuestionamos, y creo que de alguna manera es lo que ya cuando vamos en los últimos semestres a veces decimos, bueno, ¿y de qué me sirve todo lo que me dan teórico si cuando salgo a la práctica decimos mucho de lo que nos enseñaron no lo aplicamos, ¿no? Nos decía también Héctor que a veces nos decían los maestros, bueno, pues una cosa es la teoría y después en la práctica ahí se van a enfrentar y parece que hay un divorcio entre la cuestión teórica y en la cuestión práctica. Yo me parece que una de las virtudes de estas guías es justamente acabar con ese divorcio que pudiera existir entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque me parece que sus maestros les pueden dar válidamente toda la teoría de lo que es el sistema penal acusatorio, de lo que es una audiencia inicial, de lo que es un control de detención. Como ustedes saben, pues cuando la Constitución en México únicamente autoriza que una persona solo puede ser detenida por una orden de aprehensión, ¿no? Una orden emitida por autoridad judicial. A nadie de nosotros nos pudieran detener si no existe una orden de juez. Eso es lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Entonces, excepcionalmente hay excepciones, como todo hay reglas y hay excepciones, excepcionalmente si cometo un delito en flagrancia, ¿no? Entonces, si alguien
está cometiendo un delito de flagrancia, puede ser detenido, no solamente por la autoridad, sino por cualquier persona que sorprenda a alguien en delito flagrante puede ser detenido, ¿no? Pero después esa detención tiene que estar controlada por un juez. El policía los puede detener, el Ministerio Público puede convalidar, pero después llegan a una audiencia y ante un juez el Ministerio Público tiene que justificar que esa detención fue cometida en flagrancia, ¿no? Y le tiene que exponer al juez los motivos o cómo fueron los hechos o cómo es que detuvieron a esa persona. Ya es donde viene esta primera audiencia que normalmente se lleva en el sistema acusatorio, que es el control de la detención, ¿no? Donde el Ministerio Público le va a exponer al juez cuáles fueron los motivos, los hechos, las circunstancias bajo las cuales detuvo a una persona, y ahí vendría este contradictorio donde el defensor generalmente dirá no hubo flagrancia porque no fue detenido en el momento en que fue cometido el hecho, dará sus argumentos y ya después vendrá la decisión del juez de determinar si estuvo detenido o no en flagrancia esta persona, con muchas consecuencias. Si el juez determina que no fue detenido en flagrancia, pues pondrá en libertad de manera inmediata a la persona. Todo esto se los van a enseñar de manera teórica, pero aquí tenemos una guía judicial del control de la detención, donde vienen todos los pasos que se deben de seguir en esa audiencia. De tal manera que si el día de mañana ustedes son defensores, puede darse el caso, muchas veces sucede así, que terminan ustedes, ya les entregaron su título, entran a trabajar y les dicen, oigan, ¿qué creen? Que se tienen que ir a una audiencia inicial, ¿no? Y ustedes, bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Yo recuerdo mi época cuando terminé, que me pusieron a hacer, imagínense, me pusieron a hacer un escrito donde solicitara unas copias. Y dije, bueno, ¿y eso cómo le hago? ¿A quién lo dirijo? ¿Qué le pongo? Tal. Y ahí es donde decía, híjole, pues sí, en la escuela me dijeron que la garantía del derecho de petición, el 8º constitucional, pero ¿y a quién lo dirijo? ¿Y qué le pongo primero? ¿Y qué le pongo después? Y tal. Entonces, realmente creo que nuestras facultades, o hablo en mi facultad de Derecho en la época que yo estudié, pues adolecíamos mucho de esta parte de práctica, ¿no? Entonces, creo que si ustedes empiezan a ver estas guías y empiezan a poner lo que es lo teórico con la cuestión práctica, que son las guías, el día de mañana que ustedes salgan de la facultad y que tengan que dedicarse, ya sea si son defensores, si son ministerios públicos, si son asesores jurídicos, pues van a tener ya un conocimiento de decir, no, pues yo sé que en la audiencia inicial, pues si soy ministerio público, estos son los puntos que debo de tocarle al juez para justificar ese control de la detención, ¿no? Ya sé si soy defensor, sé qué puntos debe de tratarse. Si soy asesor victimal, sé qué puntos voy a tratar. Si soy juzgador, qué puntos voy a tratar, ¿no? Ya es una guía desarrollada de acuerdo con el Código Nacional. Como decía Héctor, no es una ocurrencia de juzgador, sino es lo que el Código Nacional nos dice que debe de contener esta guía, de tal manera que esta herramienta es fundamental, y ahí yo voy a comprometer a la directora, a los maestros que nos acompañan, que hagan este ejercicio, que en sus clases, que a partir de este semestre puedan llevar a cabo sus materias, su matrícula, la materia conducente, que es sistema procesal, que hagan el experimento y que lo prueben y que empiecen a llevar sus clases de acuerdo con este libro, con estas guías, y veamos los resultados de los alumnos. Yo les garantizo que van a salir muchísimo más preparados, y el día de mañana, cuando les toque llevar a cabo esta responsabilidad en el ámbito que les toque, lo van a hacer muy bien. A nivel federal se hizo este experimento, Héctor debe de tener los datos, donde en un centro de justicia penal se llevó a cabo, es obligación de que los jueces lleven a cabo las audiencias con estas guías de conducción de audiencias. Y los resultados fueron sorprendentes. ¿Por qué? Porque en primer lugar se optimizaron los recursos, porque las audiencias se llevaron en menores tiempo que con las personas que no llevan las audiencias. Se llevó una mejor justicia porque se centraron en los temas específicos
y las partes no involucraron temas diversos a lo concerniente a cada audiencia, porque tenemos, ustedes saben que la primera audiencia le llamamos audiencia inicial, pero en esa audiencia inicial se analiza tanto el control de detención como la formulación de imputación, como la vinculación, como medidas cautelares y como el plazo para el cierre de investigación. Y entonces muchas veces las partes en el control de detención empiezan a introducir cuestiones ajenas, como puede ser de la medida cautelar o de la vinculación a proceso. Entonces se empiezan a mezclar y empiezan a mezclar temas que no son, y entonces al fin de cuentas llega un momento dado en que los jueces empiezan a resolver a lo mejor cosas totalmente ajenas a lo que es la materia o lo que es la litis. Entonces estas guías también lo que nos permiten es centrar eso, es decir, en el control de atención únicamente se va a discutir lo relacionado a si hubo flagrancia o hubo caso urgente, ¿no? Ya no vamos a introducir que si los datos de prueba son suficientes para acreditar el hecho delictivo, la probable participación, no. Nos vamos a centrar, entonces se optimizó y los resultados fueron totalmente sorprendentes, ¿no? Entonces yo creo, estoy convencido que si ustedes empiezan a capacitar también con estas guías, también vamos a lograr algo que en la práctica desgraciadamente existe y es muy común. Creo que ustedes lo van a ver, no hay un piso parejo. Yo soy estudiante, yo estudié toda mi formación en escuelas públicas y créanme que cuando uno termina y que se empieza a enfrentar con egresados de otras universidades, lo que es el ITAM, lo que es la Libre de Derecho, lo que es la Panamericana, lo que es la Iberoamericana, en verdad que sí hay que el piso no está tan parejo como uno quisiera, ¿no? La formación desgraciadamente a veces no es la misma, a veces sí hay una gran desventaja y creo que estas guías nos pueden ayudar a que reduzcamos esa brecha que existe entre muchas universidades privadas y las universidades públicas, y que cuando ustedes empiecen a ejercer ya en su carrera profesional, que ese piso no sea tan disparejo. ¿Por qué? Porque estas guías, una de las virtudes que hay, que son gratis, no les van a costar absolutamente nada. Ustedes pueden entrar a la plataforma y pueden descargar todas o pueden descargar algunas y entonces no les cuesta absolutamente nada. Entonces la educación aquí se vuelve gratuita. Este acceso a este tipo de libros, yo no me imagino cuánto pueda comercializarse este libro por la información tan valiosa que contiene. Entonces, esto es gratis para ustedes. Entonces, basta que ustedes lo hagan, que tengan esta curiosidad. Yo les invito a que una vez que terminamos esto, entren a la página y por curiosidad las empiecen a ver, ¿no? Denos ese beneficio de la duda y véanlas. Si aceptan después sugerencias, reclamos, que nos digan, no, están muy mal hechas, no sirven, les faltó esto, les sobró, etcétera. Se acepta todo por parte de alumnos y maestros, de todo mundo. Creo que estamos muy abiertos a escuchar, pero creo que son unas guías que cumplen con todos los requisitos y en verdad ábranlas. Yo estoy seguro que va a haber un cambio entre esta generación de ustedes que estudien con estas guías y las personas que no se formaron con estas guías. Yo creo que el día de mañana, cuando ustedes salgan y lleven esto, yo estoy seguro que los que se dediquen a materia penal van a encontrar trabajo en cualquier lugar si dominan estas guías, si las aprenden y saben llevar a cabo las audiencias de acuerdo a esto. Como hace un rato nos decía Héctor, a nivel federal, y esperemos que pronto a nivel local también esto suceda, estas guías, si uno quiere ser juez de distrito, por ejemplo, el material que nos van a examinar para poder ser jueces en el sistema penal acusatorio van a ser las guías judiciales, de tal manera que si yo desde estudiante empecé a estudiar estas guías y sé qué es lo que debe de llevarse, cómo deben de realizarse, el día de mañana que quiera ser juez de distrito y que presente un examen y si domino perfectamente las guías, pues ya tengo avanzado un gran tramo y estoy seguro que en los estados, en las justicias locales van a adoptar lo mismo y para ser defensores públicos federales también, seguramente para ser ministerios públicos federales también. Entonces creo que es una herramienta y que están en tiempo
para que lo puedan implementar. Entonces yo quisiera comprometer a los maestros, a las autoridades que nos ayuden a impulsar a que estas guías puedan ser parte de la herramienta que los maestros utilicen para impartir la clase de la materia de proceso penal acusatorio. Creo que yo quisiera finalizar. Hay una historia de un personaje que se llama Rómulo. Lo he contado en algunos otros lados y creo que resulta pertinente recordarla. Rómulo es un hipopótamo, un rinoceronte blanco que conocí cuando yo era juez de distrito en Jalisco. Rómulo, yo una ocasión fui al zoológico y vi a Rómulo y me llamó mucho la atención. Rómulo tenía esta peculiaridad que se la pasaba en el zoológico dando vueltas y vueltas. O sea, ustedes iban a cualquier hora y veían a Rómulo y daba vueltas en círculo. Y así se la pasaba Rómulo todo el día. Y yo fui varias veces y veía a Rómulo y un día me surgió esta inquietud. Dije, bueno, ¿y por qué Rómulo dará tantas vueltas, no? Y pregunté a los cuidadores y me dijeron, bueno, es que Rómulo llegó muy pequeño y como el lugar donde habita es muy pequeño, pues entonces Rómulo lo único que hace es dar vueltas y vueltas en un mismo sentido. Me dijeron, pero ya hicimos un convenio con el zoológico de la Ciudad de México y lo vamos a trasladar allá. Pues ya perdí la pista de Rómulo y años después, ya que me regresaron como juez de distrito a la Ciudad de México, un día fui al zoológico y me encuentro a Rómulo. Y vi a Rómulo ya en un espacio mucho más grande, con otros animales, tal. Y yo ahora vi a Rómulo y ¿qué creen que hacía Rómulo? Rómulo ya estaba en un espacio mucho más amplio, más adaptado para él, pero ahora Rómulo daba vueltas y vueltas, pero en sentido contrario. Ahora Rómulo lo veían a cualquier hora que pudieran ir ustedes, ahora Rómulo daba vueltas en sentido contrario. Y yo lo cuestioné y dije, bueno, ¿por qué Rómulo da vueltas? Y me dijeron, no, ya le dimos terapia a Rómulo y está en proceso Rómulo. Ya está con un psicólogo, está atendido. Y decían, pues es que como Rómulo estaba habitado y no convivía con otros animales, pues no estaba acostumbrado a interactuar. Entonces, con las terapias que le estamos dando a Rómulo, tenemos la esperanza de que Rómulo algún día pueda deambular libremente y convivir con el resto de los animales. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver Rómulo con nosotros y con las guías judiciales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el sistema acusatorio? En el sistema acusatorio, los que fuimos formados anteriormente, estábamos en una inercia donde no se respetaba una serie de derechos humanos, de garantías, y estábamos bajo esta inercia del sistema tradicional o mixto. Vienen estas guías y ¿qué creen que hacen los nuevos operadores judiciales? Que ahora siguen con estas inercias, nada más ahora están dando vueltas en sentido contrario. Entonces creo que la esperanza que tenemos y la mayoría de los juzgadores y que llevamos a cabo estas guías es que justamente estas guías sean estas terapias que le están dando a Rómulo para que el día de mañana ustedes rompan con estas inercias, que acabemos con este tipo de injusticias, que demos una mejor justicia al pueblo mexicano. Y yo creo que las esperanzas están puestas en ustedes jóvenes, que estoy seguro que el día de mañana, gracias al esfuerzo de ustedes, a estas guías y a la capacitación que den sus maestros, vamos a tener una mejor justicia para todo el pueblo de México. Pues muchas gracias, de momento sería todo mi participación, gracias. Y rápidamente, en relación a lo que refería el magistrado, en efecto, durante el segundo semestre del año pasado hicimos un monitoreo con 7 tribunales superiores, el Estado de México, desde luego, Ciudad de México, Puebla,
Chihuahua, Sonora, Oaxaca y Quintana Roo, y los centros de justicia federales. Recopilamos datos de 90,000 audiencias y pudimos verificar ya con los hechos que estas guías redujeron en promedio 4 minutos la duración de las audiencias. Parece poco, pero en este caso habría que multiplicar 4 por 90,000, pues ya no es tan poco, ¿no? Y también en las entrevistas cualitativas que se aplicaron a los fiscales y demás perfiles, defensores y demás, hubo consenso en identificar que estas guías son como una especie de checklist del debido proceso. Si ustedes siguen los pasos de las guías, difícilmente incurrirá en una violación procesal, ya serán temas de fondo. Entonces miren, ese es el código QR, por favor los invito a que tomen sus celulares, le den ahí con la cámara, para que puedan pues descargar las guías, que como bien identificaba el magistrado Ricardo, pues son un instrumento democrático, ¿no? Le permiten al que sea tener una información de calidad contrastada nacionalmente, no necesitan estar aquí o estar allá para poder estudiar algo que les va a ayudar en la práctica. Cada uno tendrá sus motivaciones de por qué están acá estudiando Derecho. Los que les interese el derecho penal, ahí está. Son, digamos, las respuestas del examen, ¿no? Lo que el profesor va a preguntar está ahí. Lo que el juez va a tomar en cuenta para una audiencia, la que sea, está ahí. Les toque ser fiscales, defensores, asesores jurídicos, ahí están los pasos que ustedes deben de seguir. Y digamos que estas herramientas son de tanta calidad, son tan confiables por un proceso que tomó años, ya les decía, y del cual nuestro pues, querido amigo el magistrado Sánchez Valencia nos va a hablar un poco más al respecto. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio estar en el alma mater de este grandioso Estado de México. Y para mí siempre será eso una universidad, el alma mater de un país, la UNAM, o de un estado como es el Estado de México, que es el de mayor índice de población en toda la República Mexicana. Yo quiero empezar haciéndoles saber que hay una maldición de los gitanos que pues se tienen que empezar medio a acostumbrar a ella porque pues ahí nos involucran a todos. Y cuando un gitano te quiere maldecir, lo que te dice es: Dios te maldiga y entre abogados te veas. Sí, qué mal. Iba a decir qué gachos, pero me da pena, pero qué mal, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado anteponerle a esa maldición una bendición celta. Y los celtas nos dicen, cuando te quieren bendecir, ojalá y vivas tiempos interesantes. Y miren, compañeras y compañeros, amigas y amigos, estos son tiempos interesantes y ustedes los están viviendo. ¿Y qué creen? Van a ser los instrumentos del cambio. En el 2008 llegó la reforma constitucional para el sistema ahora acusatorio adversarial, antes mixto o inquisitivo. En 2011, dos importantes reformas, tiempos interesantes. Primero, la ley de amparo, al juicio de amparo, y segundo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Tiempos interesantes, porque empezamos a decir las cosas de manera distinta y don Ricardo y yo fuimos de los jueces que alguna vez tuvimos que decir, pues tú alegas que te torturaron y que te obligaron a confesar, pero no probaste la tortura, entonces tu confesión es válida. Eso se decía. Ahora la carga de la prueba de la no tortura es para la autoridad. Y si una persona dice me torturaron, la autoridad debe acreditar que no hubo tortura. Entonces, ¿a qué viene esto de los tiempos interesantes y por qué la emoción de nosotros? Yo la comparto con don Ricardo, mi amigo y mi maestro, yo soy su ignorante alumno y lo seré siempre. ¿Por qué venimos a una universidad y nos emociona tanto ver a personas jóvenes que hasta que son las 14 horas con 19 minutos, no importa que el estómago les esté sonando y ya tengan hambre y que les llegue el olor de las deliciosas tortas y de las garnachas que aquí se venden, que eso también, por cierto, es parte de la universidad, y estén aquí? ¿Por qué nos emociona? Porque ustedes son los que van a cambiar esto. Todas y todos ustedes van a hacer de este sistema lo que queremos que sea. Y esa era la finalidad en estas guías judiciales de conducción de audiencias. Cierto, el Estado de México fue pionero. Tuvimos un sistema acusatorio adversarial con un Código de Procedimientos Penales acusatorio adversarial de 2009.
Antes fue Chihuahua y antes dicen que es la capital del mundo. No, Oaxaca no es la capital del mundo. Oaxaca es un continente del planeta Tierra. Ya sabrán que yo ahí nací, ¿no? Bueno, es un continente del planeta Tierra, es el sexto o el séptimo si creen que la Antártida es continente. Bien, pero de alguna manera fuimos 3 estados pioneros en esto. ¿Qué empezó a acontecer con los magistrados que al final resolvíamos y analizábamos si se habían cumplido o no las formalidades esenciales del procedimiento? Pues que no había un catálogo que nos dijera cuáles eran esas formalidades esenciales del procedimiento, porque la ley de amparo la refería en relación al sistema mixto. Y se fueron poco a poco introduciendo de alguna manera, quienes ya éramos juzgadores, en este caso de control constitucional en el Estado de México, pues tuvimos, pero que ser muy heurísticos y empezar a construir lo que tendría que ser una violación procesal. Y cuándo sí y cuándo no había trascendido el resultado del fallo. Con esto les estoy dejando claro, pues una expresión de este programa de trabajo. Es sí la Unidad para la Consolidación del Sistema Acusatorio, pero también el Departamento de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica. Ellos de alguna manera se unen para este esfuerzo. Y me acuerdo mucho que en la inauguración, recordarás, amigo Ricardo, el entonces embajador de Estados Unidos en México, abogado de formación, le hace un comentario a un gran amigo y paisano, tú lo conoces bien, amigo, a ver si ahorita digo su nombre, pero bueno, dicen, oye, ¿cómo que primero publican un código sin tener guías de qué es lo que se tenía que hacer? Y don Constancio Carrasco, pues, ya dije su nombre, no quería, bueno, don Constancio Carrasco, gran paisano mío, una persona a quien admiro mucho y quiero mucho, decía, pues sí, porque normalmente los sistemas, hasta que no se elaboran las guías, no cobra vigencia la norma. Entonces nosotros empezamos un poco al revés. Bien, ¿a qué voy con todo esto, compañeras y compañeros? ¿Por qué de alguna manera nosotros decidimos poner lo mejor de cada una de las experiencias que pudiéramos llevar en esta elaboración de guías judiciales de conducción de audiencias? Hay algo que quiero resaltar. Nos apoyaron juezas y jueces colombianos, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó y fue el primer país que elaboraron guías judiciales de conducción de audiencias. Y ellos venían y participaron cuando las reuniones eran presenciales, pero también participaron por la videoconferencia y como dice don Ricardo hace rato, pues nos frenaban un poquito, a ver, perdón por la palabra, no se emocionen tanto, esto hay que aterrizarlo, vamos con mucha prudencia. Queríamos cambiar, me parece que sí lo hicimos. Sin embargo, ¿qué tengo que decir? Yo fui relator de mi grupo de trabajo, nosotros elaboramos las guías de la etapa intermedia de la de juicio, son 32 guías, ¿no? Participé yo en ella, que yo aprendí mucho, pero mucho, y me convertí en un ignorante alumno como siempre he sido, el ignorante alumno que siempre he sido, de mis compañeras y compañeros juzgadores que eran las que en las audiencias tenían que aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque nuestra función es, como magistrado de un tribunal colegiado de circuito, pues sentarte a ver los videos y a analizar qué fue lo que pasó en las audiencias. Y pues está sentado, y no me da pena decirlo, pero a veces yo estoy en la casa de ustedes con mis pantuflas que me regalaron mis hijas, que son unos perritos, y esa es mi pantufla, y yo estoy muy cómodo viendo las audiencias y hasta tengo una tele así de esas grandes, ¿no? Para que no sea tan chiquito en la pantalla, y que mis hijas, ya tira esa televisión, tiene 23 años, ¿no? Pero a mí me sirve, ¿no? Porque está grande y entonces ahí veo. ¿Qué pasó? Que de alguna manera, con todo y que nosotros no participamos como juzgadores del sistema acusatorio adversarial, me parece que llevo 25 años de ser magistrado, entonces, pues no, yo esto no lo conocí. Sin embargo, sí tuve que empezar a pronunciarme en relación a qué, al análisis de lo que hubiera acontecido en el sistema acusatorio adversarial local, estaduales, del Estado de México, porque ya tuvimos un código estatal. El Estado de México fue pionero.
en consecuencia ese conocimiento de alguna manera te daba, hasta angustia el saber que lo que fueras a pronunciar en relación a si hubo o no una violación a las formalidades esenciales, pues realmente fuera algo que en primer lugar tuviera la certeza que de la propia Constitución, tiempos interesantes dijimos, ¿no? La Constitución se reforma y se dice ahora el sistema será acusatorio y adversarial y se regirá por los principios de inmediación, contradicción, continuidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa, amigas y amigos? Que la Constitución no nos definió, por ejemplo, lo que era la inmediación, no nos lo dijo, pero ahí está la palabrita, una palabra de las 140,000 palabras que tiene nuestra Constitución. Y entonces, a ver, se respetó el principio de inmediación y ya sé que ustedes me lo van a decir, las personas catedráticas, aquí estoy viendo algunas, gracias compañeras y compañeros por estar aquí. Pues oiga, pues ahí está el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos dice que es la inmediación, pero de repente nos tenemos que enfrentar al análisis de la constitucionalidad de preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales y cuando la fracción segunda del 468 del Código Nacional te dice que es apelable de las resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento la sentencia definitiva en aquellas cuestiones distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, obligó a la primera sala de la Suprema Corte y antes a nosotros a empezar a hacer pronunciamientos, ¿cuáles serían los componentes de la inmediación? Y la Corte dijo, no basta con lo que dice el Código. Y miren, el ejemplo, y esto lo quiero traer a colación porque aquí se plasma de alguna manera, se cuida la constitucionalidad de las actuaciones en las guías. La inmediación requiere la necesaria presencia del juez en todas las audiencias. Yo caigo en la cuenta que cuando fui juez del 94 al 98, casi nadie de los que aquí están habían nacido. Estaban en el pensamiento en el alma de Dios o en el pensamiento de Dios y en el amor de sus padres, pero todavía no llegaban a este planeta. Y sí es cierto, no estábamos en todas las audiencias, ya prescribió, si eso fuera conducta delictiva, pues lo tengo que decir, no es conducta delictiva, Y todo era a partir de lo que se había recabado y leíamos las audiencias, una que otra yo iba porque decía, a ver, esta a mí me interesa, este testigo puede ser que sea clave, a ver si es cierto que este policía está diciendo la verdad o no, etcétera, etcétera. Requiere la presencia del juez en todas las audiencias. Segundo, exige la percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la decisión. Y la primera sala lo desglosó en 3 apartados, ahorita regreso. Tercero, exige que la persona que presenció todo el desfile probatorio sea la misma que dicte la sentencia en el menor tiempo posible. Y cuarto, el principio de inmediación constituye un componente del debido proceso, de forma tal que su infracción en el juicio amerita la reposición del procedimiento. ¿A qué van estas guías? A que los procedimientos no tengan que reponerse. Y por eso la importancia de ellas. Por cuanto a la percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la decisión, la Corte dijo, primero, juzgador, cerciórate que la prueba sea lícita, sea legal. Segundo, fíjate qué se pretende probar con ella, para qué te sirve. Tercero, el valor que le vas a asignar. Y entonces ahí se define la inmediación y dice, la inmediación solo llega nada más hasta el apartado de que la persona juzgadora se cerciore de la legalidad de la prueba. El qué se prueba, qué se pretende probar y el valor que le voy a asignar ya no es inmediación. Esto es un solo ejemplo de lo que intentamos plasmar en estas guías. Algo que cuidamos mucho, y si se dan cuenta, miren, eran personas juzgadoras del sistema acusatorio. Don Ricardo y yo íbamos como magistrados de circuito de colegiado, ¿verdad, Ricardo? Sí, porque había de unitario también, entonces unitario, ¿no? Un magistrado de colegiado, don Ricardo en su grupo, yo era el que servía el café en mi grupo, don Manuel lo sabe, ¿no? Don Héctor lo sabe, perdón. ¿Y qué pasaba? Que las personas juzgadoras decían, miren, los problemas con los que nos enfrentamos son estos. Pero hubo una muy buena, ¿cómo decirlo?, dinámica. Por lo que ellos planteaban, nosotros al final lo íbamos a revisar ¿en qué? En el amparo directo. O en el amparo indirecto con las guías de las etapas de investigación inicial y complementaria. En consecuencia, sobre todo la complementaria, en consecuencia, la visión de nosotros, ¿qué fue? Y la intentamos plasmar en las guías.
cuidar de la constitucionalidad de las actuaciones, porque no deja de estar presente la intención del constituyente permanente con la reforma de 2011, tiempos interesantes. Ustedes ya habían nacido, igual iban en la primaria todavía o por ahí, pero bueno, o en la secundaria, pero ya había habido esa reforma de que en los Estados Unidos mexicanos todas y todos nosotros gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, así como las garantías para su protección. Y entonces esos tratados internacionales también los plasmamos, y sobre todo la interpretación cuando lo consideramos necesarios. Una guía que los comentarios fueron: es que tiene muchas notas al pie de página. ¿Te acuerdas, amigo Héctor? Sí, la guía de testimonios especiales, caramba, tiene 50 notas a pie de página. Pues sí, porque entre otras cosas, los testimonios especiales piensen, niñas, niños y adolescentes, ¿va a declarar como cualquier otra persona? Personas víctimas de delitos sexuales, de secuestro, personas migrantes, personas con una discapacidad. ¿Esos testimonios pueden ser, como cualquier otro? Respuesta no. Y entonces rescatamos aquello que la primera sala de la Suprema Corte o el Pleno de la Suprema Corte hubiera establecido en relación con las características y con aquello que debe de cuidar la persona juzgadora en el momento de llevar a cabo ese testimonio. Y van a encontrar ustedes citas de párrafos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y les pongo un ejemplo de un asunto. Una persona indígena, mujer, indígena Mepa, así se llama su etnia, que fue abusada sexualmente por malos elementos del ejército mexicano. Bien, en un asunto que llegó a la Corte Interamericana, ¿quién creen que relató los hechos de la violación ante el Ministerio Público? ¿Por qué ella no hablaba castellano? ¿Quién creen que lo hizo? Su esposo. ¿Se imaginan a un esposo haciéndole saber al Ministerio Público? Pues ella dice que le hicieron esto y que esto. El cónyuge de la persona que sufrió ese ataque sexual. Aquí está citado ese reproche de la Corte Interamericana. Oye, país, ¿de veras permitiste que fuera el esposo quien? ¿A qué voy con todo? Que lo que nosotros vigilamos y de alguna manera nos comprometimos a cuidar que así fuera, era que en estas guías judiciales se plasmara los derechos, pero no solo de las personas imputadas, como ya lo decía mi maestro don Ricardo, sino en general de todos los intervinientes. Estas guías no son solo para las personas juzgadoras, por cierto, se los queremos decir y dejar muy claro, es para todos quienes intervienen en un procedimiento, la persona imputada, la persona víctima o ofendida, la persona fiscal, la persona asesora de víctimas, por supuesto la persona juzgadora, la persona defensora también. Y la idea entonces fue que construimos nuestro diálogo, lo que aquí plasmamos, dentro de todos los derechos de todas las partes intervinientes y sobre todo, insisto, cuidando que se respetaran los derechos humanos, ya no solo de la Constitución, ustedes lo saben, sino también de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que ya forman un bloque de constitucionalidad del cual nosotros no nos podemos apartar. ¿Cómo dijiste, amigo? Probado, calado, ¿y qué? ¿En el metro? Probado, calado. Garantizado. Bueno, yo lo que les vengo manejando, porque también eso se dice en el metro, les vengo manejando las guías de las etapas de investigación, les vengo manejando las de la intermedia y les vengo manejando las del sistema de justicia para adolescentes, pero no solo de lo que mandatan los códigos procesales, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino sobre todo desde aquello que como juzgadores, las personas juzgadoras deben de respetar en cuanto a los derechos y garantías de las personas que intervienen en un proceso. Efectivamente, ¿qué va a acontecer a partir de ahora? Se aplican las guías, difícilmente se va a reponer un procedimiento. ¿Por qué? Porque cumpliste con lo que la norma te exige, no solo una norma procesal, sino también aquello que la Constitución estableció y que en muchos sentidos el legislador ya desarrolló como derecho y como garantía, pero también la Corte ya interpretó.
cuando aquí se plasman los derechos y las garantías que se tienen, cuidémoslas, vigilémoslas y les aseguro que no va a haber vulneración de derechos. Es decir, no solo cuidar que no te repongan el procedimiento, sino sobre todo que se respeten los derechos y garantías de las partes que intervienen. Así de sencillo. El grupo de trabajo en el que yo colaboré, insisto, sirviendo el café, pero pues algo aprendía. Elaboramos 32 guías, son menos, bastante menos, la verdad que la carga mayor fue para el equipo de mi maestro, don Ricardo Paredes, porque pues son bastantes más, pero cuidamos de algo y que fue la relatoría. A mí me tocó ser el relator, entonces yo tomaba nota de todo lo que se decía. Bueno, impresas las relatorías son algo así, ¿no? De esta altura alcanzan, y por ambos lados, para no desperdiciar papel, pero bueno, ya se podrán imaginar. ¿Qué quiero decirles también? Como bien dijo don Héctor, se socializaron, se dieron a conocer a varias instituciones académicas, Procuración de Justicia, Administración de Justicia, CONATRIB, en fin, víctimas, asesores de víctimas, y esos 2.400 comentarios se analizó cada uno, de veras, nos llevamos ese tiempo, analizamos cada uno de ellos y a veces provocó un cambio en la guía. No me acuerdo si tenemos un porcentaje, amigo, pero me parece que sí, por ahí. Se cambiaron algunas partes de la guía y como dice don Ricardo y don Héctor, cada palabra la cuidamos. ¿Yo qué tendría que concluir en consecuencia? Más allá de todo el trabajo que nos pudo costar, más allá de las horas que le tuvimos que intervenir, yo no tenía ese dato, amigo, de cuántas horas intervenimos en esto, pero bueno, siempre era muy padre cuando lo hicimos en pandemia a través de la distancia, saber que a las 8 de la mañana ibas a conectarte. Una juzgadora estaba en Hermosillo y a las 6 de la mañana estaba conectada con nosotros. Y jamás hubo una queja, feliz, Yanit Quiroz, una persona que tanto admiré. ¿Qué sabíamos? Que íbamos a dar lo mejor de nosotros para plasmarlo aquí. Mi idea central, solo quiero reiterarles, compañeras y compañeros, catedráticas y catedráticos, por favor, adopten estas guías y se vale criticar, por supuesto que se vale criticar, está bien, es un trabajo humano, en consecuencia no es perfecto. Y de cualquier manera habrá un momento en el que estas guías se revisen. En Colombia ya hay una segunda edición, ¿sí, verdad?, de sus guías. ¿Por qué? Por los cambios en la jurisprudencia, no solo de su Tribunal Constitucional colombiano y de su Suprema Corte, sino también del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Tan sencillo como que eso, cuando se recepta como derecho interno, tienes que cumplir con el mandato del Tribunal Supranacional en relación a aquello con lo que tú debes en tu actuación garantizarle a la persona justiciable, la llamada tutela judicial efectiva. ¿Con qué concluiría? Hice aquí algunas anotaciones. Claro, la jurisprudencia nacional y supranacional, ¿no? Desarrollamos los principios, de acuerdo a que la Corte ha dicho en relación al sistema acusatorio, pero insisto, vigilar siempre que aquí se respetaran todos estos principios. Además, insisto, de alguna manera casi suplicarles, apréndanse las guías, prepárense con ellas. Pues yo solamente ya cerraría, me parece que se nos está yendo un poquito el tiempo y no quiero abusar de su presencia aquí, pero miren, yo cerraría con dos cuestiones esenciales. Todas y todos ustedes, la gran mayoría de las personas que están aquí, pues son quienes se están preparando para ejercer la profesión del derecho. Y hay algo que yo quiero que nunca dejen de pensar en toda su existencia y por supuesto también en su vida profesional. Además de lo que don Ricardo, mi maestro, les decía, disfruten su estancia en la universidad. Por favor, nunca pierdan la integridad y nunca hagan algo de lo que puedan avergonzarse. Y a mí me parece que en el lejano día del final de su existencia van a poder decir, yo me pude haber equivocado, pero eso fue por un error. Jamás de manera dolosa. Si van a buscar la justicia, búsquenla siempre, desde donde estén, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrollen profesionalmente.
La justicia la procuramos y la determinamos, ojo, la construimos todas y todos. Y por otro lado, de la misma manera, mi segunda cuestión, ¿por qué digo que este es el alma mater? Pues bueno, no solo porque cualquier universidad, como en este Estado de México es el alma mater de este Estado, por favor tomen en cuenta cuántas personas no han salido de aquí y han ocupado importantes puestos públicos, inclusive llegado a la presidencia de la República, con eso les digo todo. Pero más allá de las aspiraciones que se puedan tener de manera profesional y personal, a mí me parece que esto que ustedes pueden hacer y que sobre todo le va a dar paz a cada una de ustedes, personas, en su vida, es simple y sencillamente que supieron y que siempre van a hacer las cosas con la mejor intención. Si de pura casualidad, que yo espero que sí, ustedes creen en Dios, yo quiero que sepan que Dios cree más en ustedes de lo que ustedes creen en Él. Así es que crean en ustedes y decídanse a ser los mejores profesionales, pero sobre todo para ustedes mismos. ¿Y cómo lo pueden refractar? Pues cumplan el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No hagan nada que pueda avergonzar a su papá o a su mamá. No hagan nada que no solo les avergüence a ustedes, sino pregúntenle a su papá y a su mamá si se atreven después de hacer algo, a ver qué les dirían. Más allá de que los van a regañar porque no tendieron la cama, porque son muy desordenados en su closet, por bla, bla, bla. Cuidado con lo que ellos puedan pensar de ustedes. Honrando a su padre y a su madre, se estarán honrando ustedes. Y entonces sí, como dice mi maestro Ricardo Paredes, vamos a construir un mejor México y una mejor justicia. Gracias a esta dirección, maestra, gracias por abrirnos las puertas de este centro de estudios del alma mater de nuestro Estado de México. Puedo recordar, es alma mater porque es el alma de ustedes. Consérvenla intacta. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos mucho al magistrado Sánchez Valencia. Para terminar, solamente unos anuncios parroquiales, ya les decía. A partir de estas guías de conducción, ya estamos trabajando muy arduamente con esta universidad. De hecho, son casi que los pioneros para todo lo que estamos echando adelante y le agradecemos de nuevo muchísimo a la directora por su apoyo. La idea es que a partir del siguiente año y en este segundo semestre vamos a empezar a hacer ejercicios en esta ley. Un día a la semana, de 10 a 1 de la tarde, en los 42 centros de justicia penal federal que tenemos, haya visitas guiadas de alumnos y alumnas de universidad para que conozcan cómo funcionan los centros, hablen con los administradores, sepan cómo se hace un traslado penitenciario, qué pasa con una promoción desde que se presenta hasta que se realiza la audiencia y se notifica. Vean audiencias, hablen con las y los jueces. Nuestra aspiración en el mediano plazo es que no haya un alumno de Derecho que se gradúe de una universidad, tal vez nos vamos a tardar algunos años, pero que llegue el día en que todos al menos alguna vez hayan acudido a una sala de audiencias de un centro de justicia penal federal. Estamos trabajando igualmente para que los alumnos que tienen especial inquietud por el derecho penal, a partir del siguiente año puedan prestar su servicio social o igual realizar prácticas profesionales viendo audiencias, no sacando copias, viendo audiencias. Nuestra idea es que si un alumno o una alumna acumula 480 horas viendo audiencias, está listo, está lista. Ha hecho una combinación entre la parte teórica de la academia y la parte práctica. Este programa involucra también la oportunidad de interactuar un par de horas, un par de veces al mes con las personas juzgadoras y los defensores públicos federales para que los que presten el servicio desahoguen dudas, cuestiones que hayan visto en las audiencias, pues para tomar nota de las mejores prácticas. Y las y los alumnos nos ayudarán a generar indicadores pues cualitativos desde la perspectiva de justicia ciudadana, porque nos van a ayudar llenando unos cuestionarios para advertir aspectos de respeto a las partes, de claridad en el uso del lenguaje y complementar incluso información que en este momento estadísticamente no tenemos. Por ejemplo, sabemos cuando una audiencia no se ratifica en la legalidad de la detención, pero no sabemos específicamente el motivo.
o sabemos que una audiencia intermedia tiene una exclusión de prueba, pero no sabemos específicamente por qué supuesto. Entonces, eso nos ayudará muchísimo a tomar acciones, a ir mejorando. Eso también estará disponible el año que viene. Y el año que viene vamos a impulsar también un concurso nacional de litigación penal. Ya existen estos concursos, desde luego, pero no como lo que podemos ofrecer desde el Poder Judicial de la Federación, que estamos buscando una experiencia inmersiva. Entonces, la idea es que los equipos de alumnas y de alumnos litiguen en las salas de oralidad de los centros de justicia penales federales con audiencias presididas por juezas y jueces federales, con carpetas de investigación que se judicializaron. Más realista no podría ser, salvo que mostraran su cédula profesional ahí como parte de lo que se hace al inicio de las audiencias. Y aplicando Código Nacional de Procedimientos Penales, o se hace guías de conducción de audiencias penales. La idea es que aquel que tenga este interés por acercarse al sistema penal, desde la operación, desde la Judicatura Federal, contribuyamos de manera efectiva, decidida, para que aquel que tiene esa curiosidad pueda prepararse con garantías de que lo que está aprendiendo en el aula no va a tener el abismo que algunos tuvimos que sortear, y tal vez algunos nunca lo sorteamos del todo, del aula y la sala de audiencias en este caso. Entonces, de verdad que estamos muy agradecidos con esta casa, muy agradecidos con la directora por el apoyo, por la visión para poder ayudarnos a impulsar esto. Este programa, más o menos que les comparto, tiene ya más o menos 100 campus sumados. Tenemos al menos una universidad con la que estamos colaborando en todas las entidades de la República, y la verdad es que es un gusto y insisto, un reconocimiento muy grande que de las primeras universidades con las que contribuimos, y la más decidida fue justamente esta universidad. Entonces, de verdad estamos muy agradecidos, y si no hubiera alguna cuestión adicional, sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. A continuación, pedimos atentamente a las autoridades de nuestra facultad ocupen sus lugares en el presidium para hacer entrega de las constancias y un presente institucional. Se hace entrega de constancia al magistrado Ricardo Paredes Calderón por su participación en esta presentación. Asimismo, al magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia por su participación. Y al doctor Manuel Guzmán Ruiz como moderador y presentador. Es así como damos por concluido este evento, agradeciendo a todas y todos su presencia. Patria, Ciencia y Trabajo, somos UAMX. ...2023... Conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.